Tipología textual y los arquetipos textuales, presentado por María Alejandra Herrera Ceballos, Pablo Andrea Montoya Morales y Ani Alexander Ballena Herrera. Como hemos hablado anteriormente acerca de la comunicación, la importancia del uso del lenguaje, en este video veremos el lenguaje pero expresado a través de los tipos de texto. Entonces veremos sus funciones, sus arquetipos, cómo se combinan, cómo pueden predominar en un texto y bueno, pues para eso le doy la palabra a María Alejandra. Ok, gracias Daniel. El texto descriptivo. Primero debemos aclarar que describir es representar por medio del lenguaje la imagen de objetos, sean materiales o inmateriales, personas y demás seres vivos, paisajes, situaciones y los diversos aspectos de la realidad, señalando sus dimensiones, formas, relaciones, perspectivas, cualidades y características. El objetivo de estos textos es causar en la imaginación del lector una impresión similar a la que pudieran provocar las cosas descritas. Hay dos tipos de descripciones, objetiva y subjetiva. La descripción objetiva se basa en tener como propósito el dar a conocer la realidad u objeto tal cual es. En la descripción subjetiva predomina en cambio la interpretación personal del autor sobre la realidad. No se trata de cómo son las cosas, sino de cómo percibe y vive las cosas el autor. Bueno, el tipo de texto narrativo es prácticamente el relato de una secuencia de acontecimientos en forma pues narrativa, en donde pues se desarrollan dentro de un tiempo y un espacio específico, va pues comentado de forma personal, en primera persona o en tercera persona. La secuencia narrativa normalmente está entendida como el suceso principal, como el nudo y la moraleja. Digamos que tenemos dos tipos de textos narrativos, ¿sí? Que son, digamos, los ficticios, y están, digamos, los textos narrativos verídicos. Bueno, tú sigues, Paula. Los textos expositivos tienen un propósito que es el de informar o explicar sobre determinado tema. Para lograr esto, usualmente se va a la descripción objetiva o a la narración verídica. Aunque el texto expositivo no tiene una estructura, o más bien tiene una estructura flexible, debe guiarse porque comience con el planteamiento del tema, se explique el mismo y se haga una breve conclusión sobre lo explicado. En la cotidianidad tenemos diferentes tipos de textos expositivos todo el tiempo, como son los manuales, los resúmenes, las definiciones, los informes o los reglamentos. Los textos argumentativos. Primero es importante saber que no existe un límite preciso entre el esquema expositivo y el argumentativo. Sin embargo, se diferencian por su propósito y tratamiento de la información. Entonces, argumentar supone exponer, pero el texto expositivo tiene como fin solo informar, mientras que el texto argumentativo tiene como objetivo formular razones para sustentar una verdad con el fin de convencer al lector a que acepte un punto de vista y se adhiera a él. Su estructura se compone de una afirmación inicial que luego tendrá que probarse, enseguida se refutan aquellos argumentos que puedan ir en contra, para poder pasar a la parte central en la que se presentan los argumentos que apoyan la tesis, finalizando con una conclusión que afirme el planteamiento inicial. Ahora debemos conocer los tipos de argumentos. Primero, todo argumento debe tener premisas, es decir, razones, y conclusiones, que es lo que se quiere probar. Hay dos tipos de argumentos, inductivos y deductivos. Los argumentos inductivos consisten en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares, es decir, observar, por ejemplo, la repetidos acontecimientos de la misma índole que establezcan una conclusión para todos los eventos de dicha naturaleza. Estos argumentos poseen una fuerza probatoria que reside en la solidez de sus premisas, mientras que los argumentos deductivos son razonamientos que van de lo general a lo particular. Estos razonamientos son proposicionales, ya que de acuerdo a sus premisas propuestas depende su veracidad. Ahora vamos a ver unos ejemplos de los textos ya explicados. Para comprender mejor las características de un texto descriptivo, en esta diapositiva se muestra un fragmento de la obra 100 años de soledad del escritor Gabriel García Márquez, maestro de la literatura y especialista en los textos descriptivos. Este es un texto descriptivo porque representa por medio de características físicas, comparaciones y adjetivos la aldea de Macondo, llevando obligatoriamente al lector a imaginarse este lugar.
Además, es subjetiva en el modo que expresa emociones ligadas a la aldea y a los habitantes que allí habitan, añadiendo a esta representación un aspecto más sentimental que atrapa al lector de forma personal. Bueno, este es un fragmento tomado de la Crónica de los Reyes de Israel. Se encuentra en la Biblia, en el segundo libro de Samuel. Esto, pues, vamos a ver, digamos, como ciertas características del, del texto narrativo, y es que él se cuenta en tercera persona, ¿sí? Como alguien está contando la historia. Entonces, también la intervención de los diálogos, como cuando alguien va a hablar, digamos, en la parte de los guiones, de dónde vienes, cuéntame todo, ¿sí? Eso es una parte de estilo indirecto, ¿sí? Donde la persona que está narrando cuenta, pues ya a partir de la posición de la persona que interviene, ¿sí? Entonces, sí, y pues está contando una historia, está narrando un acontecimiento histórico, sí, en un momento específico de la historia. El texto que vemos en la diapositiva en este momento es un texto expositivo argumentativo. Este texto es tomado de la revista Semana Sostenible y él es un fragmento de La Reina Bicicleta. Es un texto expositivo argumentativo porque expone un tema y habla sobre un tema de sostenibilidad con, con datos reales y verídicos, pero a la vez se argumenta por qué el uso de la bicicleta podría hacer a la ciudad más sostenible, y esto representa una posición del autor frente a la sostenibilidad. Adicional a esto, se apoya en un ejemplo con ciudades que ya tienen este medio de transporte como uno de sus primordiales medios de transporte, y por esto unimos las características expositivas con las características argumentativas. Para concluir sobre las tipologías de los textos, se debe comprender que conocer la tipología del texto es importante para que se transmita la intención del mensaje de forma clara y que de esta forma el proceso comunicativo sea exitoso. Y también que en algunos textos pueden encontrarse diversas tipologías con el objetivo de expresar el significado adecuadamente, como pasa con novelas o incluso con artículos como el texto que acabamos de ver anteriormente. Para este trabajo se utilizaron las referencias que se muestran en la diapositiva en este momento.